Continuamos en vivo por Radio Salón con la canción del extraño y llegó el momento de la entrevista. Estamos con Jorge Carballo, el escritor costarricense que nos visita en esta noche. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, un poco enfermo, pero bien. Normalmente no hablo así, tengo otra voz, pero queríamos estar acá. Bueno, es buenísimo que hayas podido venir a pesar del frío y bueno, estás acá. Vamos a hacerte algunas preguntitas y cuando vos quieras leer nos decís y sos libre. Yo lo primero que te quería preguntar es, ya que viniste acá a Buenos Aires en el 2010, quería saber cuál fue tu primera impresión de Buenos Aires y con qué te encontraste, ¿no? En el plano artístico más que nada. Okay. Lo primero que vi de Buenos Aires fue la extensión de la ciudad por la ventanilla del avión. Costa Rica es un país muy pequeño. Si ustedes creen que Uruguay es pequeño, Costa Rica es 3 veces más pequeño que Uruguay. Es muy pequeño. Y yo no vengo de la capital, vengo de una ciudad mucho más pequeña, que queda hacia el Caribe. 64 kilómetros hacia el Caribe, que para ustedes es un salto, pero para nosotros es una distancia. Nosotros medimos la distancia en tiempo, ustedes la miden en kilómetros. Claro. Y claro, cuando llegué a Buenos Aires, ver esa masa de edificios de concreto que parecía no tener fin, me sorprendió muchísimo, porque yo vengo de un lugar en el que ver un edificio con más de 3 pisos era bastante extraño. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Por suerte vine en marzo, que era un clima benigno, no era este frío que para mí no existe solamente en la altura de los volcanes. Y en cuanto a lo cultural, allá llegaba mucho en aquel momento los fabulosos Cadillacs, llegaba mucho a los auténticos decadentes, los quieren muchísimo, que es por lo alegre, por la música feliz que tienen. Y después yo tenía pinceladas de Borges y Cortázar, que eran las dos fichas más populares que llegan allá. Creo que tal vez había escuchado algo de Sábato, pero hasta ahí. Además yo tenía la particularidad de que yo odiaba leer. No me gustaba leer hasta los 17 años aproximadamente, porque mi papá me obligaba a leer. Y es muy difícil que a uno le guste algo cuando lo obligan a hacerlo. Y en esa edad yo quería jugar fútbol, andar con mis amigos en los ríos haciendo cosas. Y un libro no era una opción atractiva en ese momento de la vida de uno. Así que llegué como en una etapa de ansias, de ver qué tenía Buenos Aires, las librerías y además más allá de las librerías, los teatros, la cantidad de teatros que tienen, el teatro under también, que es muy atractivo, es muy inmerso, y mucha curiosidad, por en sí por el argentino también como personaje, que no existe, o sea, es muy amplio, porque no es el mismo el de Jujuy, que el de Mendoza, que el cordobés, claro, que el porteño. Y entre los porteños no es lo mismo el de Flores que el que vive en Palermo. Es muy... No se acaba todavía, es como que sigo encontrando argentinos nuevos todo el tiempo. Me gusta eso. Nosotros seríamos 2 especímenes novedosos. Los estoy estudiando y no sé en qué casillero ponerlos. Bueno, danos un poco de tiempo más. Me han dicho que soy un porteño raro, que no soy el estereotipo de porteño. Bueno, por ahí tenemos que crear un casillero nuevo también, lo cual puede ser algo bastante bueno. Me voy con 2 casilleros nuevos para Costa Rica. Excelente. Bueno, vamos a presentar en el programa tu libro, La Señal de las Flores. Lo empezaste a escribir ya acá en Buenos Aires. Algunos de los cuentos yo los había escrito en Costa Rica, porque si bien yo vine en el 2010, viajaba y cuando estaba allá de vacaciones escribía algunas cosas. Una cosa que es importante decir, que yo creo que hubiese estado bueno saberla antes de comenzar a escribir, es que uno escribe 50 cosas y esas 50 cosas tal vez 7 están buenas. Las demás no sirven para nada, pero hay que escribirlas porque es como una especie de proceso. Cortázar decía que uno escribe siempre para estar más cerca de esa gran novela que nunca vamos a llegar a escribir. Entonces, si lo hubiesen dicho a uno desde un inicio, fíjese que lo que va a escribir por ahí es malo, pero está bueno que lo haga,
porque es necesario para alcanzar otra cosa, y sobre todo para tener constancia, para tener esa disciplina de escribir. Escribir porque sí, no escribir pensando que iba a escribir un libro. El libro se escribió con cuentos sueltos que no tuvieran nunca la idea de pertenecer a un libro, de relacionarse de alguna manera. Se escribieron y un día me harté de que estén ahí y dije, bueno, voy a buscar a alguien que le interese publicarlos. Mandé a un montón de lugares, casi nadie me respondió. Me respondió una persona que tuve la suerte de que le gustara lo que escribí y me dijo, bueno, mándeme lo que tenía. Mandé y quedaron de 40 y pico, 15. Así que todavía no me lo creo. También hay cosas que están ahí. Por suerte no me arrepiento de que estén ahí. Pasa mucho que uno publica y después de un tiempo uno dice, uy, publiqué esto y la verdad que es horrible. Y tiene mi nombre, así que va a quedar fuera la historia, esta cosa horrible. Pero hay que darle tiempo también. Han pasado 6 meses. Así que vamos a ver qué tal. Estás en ese proceso, entonces. Estoy en el proceso. El libro está en ese proceso también de ir madurando. Y creo que en la medida que vaya leyendo los cuentos una y otra vez, me iré dando cuenta cuáles sí tienen ese lugar ganado y cuáles entraron ahí por la ventana. Así que veremos. Vamos a darle tiempo. Jorge, hablabas un poco de estos cuentos, de que quizás no tengan mucha relación entre sí. Yo te quería preguntar sobre eso. Para mí hay una especie de conexión que la que encontré al leerlos, que es que nos brindan un gran suspenso e intriga. Eso me pasó con los 15 cuentos. El tema de estar ahí leyendo y querer saber qué iba a pasar. No sé, a dónde iba a ir el sapito o cómo iba a terminar la historia de amor. Depende de cada cuento. Creo que esa es una de las relaciones que le encontré. Yo te quería preguntar a vos, ¿qué punto fuerte le encontrás de relación, ¿no? entre sí? La relación en sí de los 15 cuentos, como dije, no fueron escritos pensados en caer en un solo cuerpo. Lo que sí tienen en común es ciertas características que traté de que estuvieran ahí. Una de esas es el inicio, que es en la primera frase, o al menos en las 2 primeras líneas, tiene que quedar claro de que el contexto del cuento. Entonces, por ejemplo, en el cuento que le da el nombre al libro, que es La señal de las flores, la primera oración dice: los niños corren. Esa es la primera oración. Los niños corren, punto. En ese momento, cuando yo leo eso, yo ya sé que hay 2 personajes y que están haciendo una acción. Y ahora la pregunta es de qué corren o hacia dónde corren. Y yo, para averiguar eso, tengo que seguir. Igual el resto de los cuentos. El resto de los cuentos tratan de que en la primera oración quede claro un contexto, un momento. Es como una cuestión inmersiva. En la primera oración tiene que quedar claro que la persona que está leyendo tiene que estar dentro del cuento. Eso lo traté de poner en todos los cuentos. En unos, cuando no está, es buscado, porque quiero que en la medida que se desarrolle el cuento vayan apareciendo esas pistas, como por ejemplo el que es A veces somos unos perros. Está pensado para engañar al lector de alguna manera, no sé si lo logro, pero la idea es un diálogo entre 2 personajes que en la medida que avanza el cuento nos vamos dando cuenta que son perros, que están hablando de su hija. Pero eso solamente se revela en la medida que se llega al final. Y después los finales también es una especie de final doble, en el cual se devela algo y uno entra en una especie de sorpresa. Y la última oración, que siempre me lo dijo el editor, este cuento puede terminar sin esa oración. Y yo, no, déjela, me gusta, que además del final que tiene, tenga una cosa más. No sé, es algo personal mío que me gusta, y eso en cuanto a estructura, digamos, que la parte técnica de los cuentos. Obviamente está la cuestión de los animales, que le da la temática al programa. Y con los animales es muy particular, porque nunca lo pensé como, ahora tengo que meterle a este cuento un animal. Sino que pasaba, yo viví rodeado de bichos. Yo le digo bichos a todos, a los perros, a los gatos, a los insectos, a los peces. Son bichos. Y lo curioso es que en muchos de los cuentos, estos bichos no son centrales, sino son parte del contexto. La naturaleza en sí, las hojas, las flores,
el cielo, las nubes, la tierra, son un personaje que es mucho más grande que el protagonista, que lo limita, que lo mueve. Y eso a mí me pareció, una vez que leí todos los cuentos de vuelta, que estuvo presente siempre. Y está presente en mí. Un elemento, la lluvia, por ejemplo. La fuerza dramática que tiene la lluvia. O el hecho de que llueva y hace que el personaje tenga que cambiar su ropa. Eso, como el elemento de la naturaleza hace que el personaje tenga que hacer otra cosa. Cambia el personaje. Eso me gustó. Y lo vi después de que lo leí de vuelta. No es porque lo pensé. Porque estaría bueno que le digan a uno que muchas veces las cosas salen así solas de suerte. Oh, wow, qué increíble, ¿cómo hizo para pensar? Y no sé, salió, lo escribí y salió. Y de pura suerte coincidió con esta y esta cosa. Así que creo que tal vez otro elemento que hila a los cuentos sería la suerte. Suerte de que pudiesen entablarse en algo así. Seguimos con Jorge para la segunda parte de la entrevista. Y el libro son 15 cuentos. Cada uno tiene un estilo muy particular. Creo que visitaste diversos géneros y lo mezclaste de una manera muy interesante. En particular, un cuento, Croak, que me pareció al principio un relato infantil, podría tener ese tono, pero hay una oscuridad que lo va cubriendo de a poco, porque es la historia de una rana que se suicida, y de una manera muy poética vas contando diferentes ritos funerarios mezclados con elementos de la naturaleza. Como te decía en el corte, la mayoría de los cuentos siempre tienen un tono inquietante, que para mí eso en el arte es algo muy positivo que te atrapa. Pero bueno, vamos a leer este relato. Bueno, lo leemos así entonces. Nuestros oyentes lo disfrutan también. Croak. Un sapito salta de una piedra y se suicida. Deja a su pequeña familia ahogándose en un charco de lágrimas. Los peritos no pueden hacer mucho y el caso se cierra con el cantar de una chicharra. En el cuarto del sapito, junto a su húmeda cama de lodo, una foto de sus hijos se sostiene como lo hacen los recuerdos. Pobre familia sapito. Su barrio lo quería tanto que le regaló 1 millón de flores para el funeral, todas tan pequeñas que apenas tenían color. Cuando la carreta con el ataúd pasaba por el camino de piedras planas, todas parecían llorar o decir adiós. Y su familia, detrás de la carreta, daba saltitos tristes como gotas que nadie ve caer. El funeral de un sapo, comidas, trajes y corbatines de hojas, llantos de grillos y lágrimas de cocodrilo. A veces circulaban tacitas de café hechas de madera o cocos recién nacidos. Todo era pequeño, todo, menos el dolor de no poder ver una vez más aquel animalito dulce que dio su último salto, el más largo sin dar una razón. Un diminuto cuadro de texto en el periódico local bastó para documentar la tragedia. Todos iban a recordar al pobre sapito, y no por alguna estatua de barro, ramitas y hojas que le hicieran, por las muchas historias que, incluyendo esta, se contasen después, sino porque todos tendrían para siempre un agujerito en sus pequeños corazones, en el cual nuestro sapito no volvería a ser Croak. Un relato, de verdad, como les decía, con ese tono inquietante y de fábula casi un poquito macabra, en el buen sentido de la palabra. Sí, la verdad es bastante atrapante y bueno, nos va llevando allí solito. Yo, Jorge, te quería preguntar, ahora saliendo un poco de los cuentos, si tenés algo en mente para lo que se viene, si tenés algún material nuevo para más adelante. Sí, tengo algo muy particular, que es en Costa Rica hubo elecciones hace aproximadamente un mes, segunda ronda, y uno de los candidatos que llegó a la segunda ronda era un candidato evangelista y tenía todo su discurso basado en toda la temática religiosa, toda la argumentación iba por ese lado, y por suerte quedó el otro candidato por el cual yo voté,
cosa que me alegra y alegra mucho a muchas personas de mi país. Y estuve pensando en qué pasaría, qué hubiese pasado si esta persona hubiese quedado de presidente. Entonces, basado en esa pregunta, que fue básicamente lo que me llevó también a escribir Croak, qué pasaría, cómo celebraría el funeral un animal, dije, ¿qué pasaría si este tipo hubiese ganado? ¿Cómo hubiese sido el discurso del primer día de mandato de esta persona? Entonces, con ese puntapié, escribí un cuento que se llama El discurso del mago, el cual voy a poner en un JPG para compartir en Facebook para que la gente lo pueda hacer circular. Y ya lo estoy puliendo, seguramente el domingo, que va a ser el día en el que todos no tienen nada para hacer, entonces se meten a Facebook a ver qué hay, y si hay una cosa pequeña para leer, lo van a leer. Eso es una de las cosas que tengo pensadas hacer, aprovechando esa coyuntura política a mi país, y ver qué sucede. Nunca hice algo así también en Facebook. También busco cosas nuevas para hacer en otros formatos y ver qué pasa. Tal vez no sé, me terminan pagando en sándwiches o algo de eso, no sé. Hay que probar. Una consulta que siempre me gusta hacerle a los escritores. ¿Sos disciplinado? ¿Tenés algún método, un horario en particular que te gusta escribir? ¿Bares, en la intimidad de tu casa? Yo tenía una especie de maña, que era escribir todo primero a mano. Incluso antes de llegar al momento en que escribía las cosas a mano, las escribo primero en mi cabeza. Yo hago una línea del argumento, de cómo empieza. La parte que más me cuesta es el inicio, la primera frase. Por eso que les decía, en la primera frase tiene que estar claro de qué trata el cuento y qué pasa. Por eso la primera frase de Croak es: un sapito salta y se suicida. Salta de una piedra y se suicida. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué se suicidó? Quiero saber más. Saber cómo empieza es la primera cosa, y después empezar a desarrollar qué va a pasar en el medio. Ahí lo empiezo a hacer. Una vez que tengo eso claro, lo paso a lápiz, pero últimamente he empezado a dejar eso de lado y lo empiezo a escribir en la compu directamente. Y disciplina no la tengo. No, la verdad que no. Trato de imponerla, pero no. Leí una vez que Bradbury decía que le escribía un cuento todas las semanas, y dije, estoy súper lejos de eso. Muy lejos, muy. Pero consejo es, en el momento que se les ocurra una idea, escríbanla en un lugar. Y si les pasa como me pasa a mí, que yo dije, bueno, ¿qué pasaría si un animal celebra un funeral? Escribí, bueno, un animal celebra un funeral. Y el animal va a ser pequeño o grande. Bueno, va a ser pequeño. Y escribo pequeño. ¿Qué va a ser? ¿Va a ser un pájaro? No. ¿Va a ser tal? No. Y sin darme cuenta terminé escribiendo el cuento en ese momento que escribí la idea. Porque a veces la inspiración llega y uno tiene que agarrarla, tiene que aprovechar y escribir. Porque si no, si nos quedamos esperando, no, otro momento, no va a pasar. No va a pasar. Es el momento y hay que volcarlo ahí. A mí me pasa cuando escribo las canciones mías, que eso, por más que sean las 3 de la mañana y se me viene una idea, listo, prendo la luz, me levanto de la cama y la anoto. Hay que hacerlo. Quizás me sale en ese momento o al otro día, pero como decís vos, mejor anotarla porque después se pierde. Después se puede llegar a perder. Siempre hay que tener una libreta encima. Sí, totalmente. Sí. Totalmente. Chicos, estamos llegando al final del programa. Jorge, ¿querés anunciar alguna red social donde te puedan ver, o pueden comprar el libro también por...? Sí, el libro está en Mercado Libre, lo pueden buscar en la editorial Modesto Rimba, que es la editorial en la que salió el libro. Y si quieren seguirme, no sé, no soy una persona tan interesante, pero pueden buscarme en Instagram como J. Carballo. Y una cosa que me pasó muy linda, que es amigos de Costa Rica compraron el libro, porque yo dejé unos allá. Y un amigo, cada vez que lee un cuento, me escribe por Instagram preguntándome sobre el cuento. Eso es lindo. Qué loco que una persona lea al tipo del libro que tiene en las manos y le pueda preguntar cosas en el momento. Si quieren leerlo y preguntarme cosas, no tengo ningún problema. Si quieren preguntarme otras cosas también. Sé dónde comer buenas hamburguesas, buenos shawarmas, así que si quieren preguntar también les voy a responder. Eso, J. Carballo en Instagram. Entonces sí, sos una persona interesante porque sabes dónde mandarnos a comer. Un gurú gastronómico. Posiblemente.
Bueno, Jorge, ha sido un gusto. Espero que les haya Igualmente. pasado bien. Muy bien, muy bien. Y bueno, queridos oyentes, ya tienen un libro nuevo para leer, La señal de las flores, de Jorge Carballo.